Tenemos el estudio de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la tradición, ¿eh? No tradición, sino tradición. Vamos a hablar sobre la tradición. Vamos a ver un poquito de algunas cosas que no le gustan a Jesús. Uno siempre tiene la idea de que, no, yo lo decía un poquito el domingo esto, ¿no? Jesús es inclusivo, Jesús acepta todo y a todos, y bueno, no es lo que nos dicen los evangelios. Hay ciertas cosas que Jesús no aceptaba, hay ciertas personas a las cuales Jesús no aceptaba, y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar también, ¿no? Eh, No se trata de hacernos a, a Jesús a nuestra propia imagen o a nuestros propios pensamientos o darle a Jesús un carácter político de centro izquierda o de centro derecha, sino verdaderamente el Jesús que nos presenta en el Evangelio. Y el Jesús que nos presenta en los Evangelios es un Jesús que a ciertas personas les cerraba la puerta, a ciertas situaciones Jesús las rechazaba. Entonces, sería inteligente de nuestra parte, nosotros que queremos ser imitadores de Cristo, como decía Pablo, ver también a qué cosas nosotros tenemos que cerrarle la puerta, a qué tipo de personas nosotros también le tenemos que cerrar la puerta. Eso es importante. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Bien podríamos también leer Mateo capítulo 15, pero vamos a centrarnos, me parece más rico el texto de Marcos capítulo 7. El título que tiene esta versión es Lo que contamina al hombre. ¿Eh? Marcos capítulo 7. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a tratar de aprovechar la estructura lógica del texto para hacer algunos comentarios. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 5 de Marcos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. ¿Hay alguien que lo quiera leer? Dale, del 1 al 5. Capítulo 7 del 1 al 5. Sí, los fariseos y algunos de los Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin, ah, ah, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar los vasos y en que beben los jarros y los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Muchas gracias, David. A mí también me sirve porque... Bien, bien. Bien, vamos a ver entonces que en el contexto de este pasaje vemos a los religiosos. Ya hemos hablado muchas veces sobre esta secta religiosa que eran los fariseos. Hemos mencionado también a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran fariseos que copiaban la ley. Eso eran los escribas.
Los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. A los fariseos que se dedicaban a copiar la ley eran los escribas. Y este grupo de religiosos, conocedores, imagínate que si vos sos un copista de la ley, te la aprendés casi de memoria, porque te la pasas escribiéndola. Entonces eran personas que conocían muchísimo la Biblia, las escrituras, y una característica importante que tenían los fariseos como secta eran que eran guardadores, cuidadores o guardianes de la tradición también. Aún hoy en día nos encontramos con dos grandes columnas dentro del judaísmo. Una es la ley y la otra es la tradición. Las enseñanzas que están relacionadas de alguna manera con la ley. Entonces nos encontramos un montón de comentarios de los sabios que a los cuales ellos le dan mucha importancia. Porque Pero bueno, ellos practicaban eso. ellos practicaban eso, no solamente la ley, sino cómo ellos interpretaban cómo se debía practicar la ley. Entonces, en esa interpretación de la práctica nacía la tradición. ¿Se entiende? En la interpretación, en la práctica de esa interpretación nacía la tradición. Entonces hay un conflicto acá entre estos religiosos y los seguidores de Jesús, porque ellos no cumplían con la tradición. La tradición era lavarse las manos antes de comer, por una cuestión ritual. No estamos hablando acá de una cuestión higiénica, una cuestión ritual. Entonces, nosotros tenemos que salvar la distancia histórica que tenemos con este momento que estamos leyendo, porque nosotros hoy lo interpretaríamos como una cuestión higiénica, de decir, bueno, está bien, se tenían que lavar las manos porque uno viene con las manos sucias. Bueno, no tiene que ver con una cuestión higiénica, sino que tiene que ver con una cuestión ritual, que viene con enseñanzas de lo que era puro y de lo que era impuro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con muchas enseñanzas que nos hablan sobre los lavamientos, que después se fueron convirtiendo en tradición. Nos encontramos enseñanzas, por ejemplo, en el libro de Levíticos, donde había cosas que había que purificarlas, sobre todo las que iban a ser utilizadas para la adoración a Dios o iban a ser dedicadas a Dios, había que purificarlas de alguna manera, ya sea con agua, otras más importantes con sangre. De hecho, hay una purificación que nosotros, ahora cuando yo la diga van a decir, ah, esa también, que nosotros solemos recurrir, que es la del bautismo de Juan el Bautista. Ese es un lavamiento del Antiguo Testamento. Y la tradición de los judíos había implementado el bautismo como una señal también de ingreso al pueblo de Dios. ¿Cómo era esto? ¿Cuál era la señal de que uno era judío, si era varón? La circuncisión, ¿no es cierto? Pero la tradición marcaba también que además de circuncidarse, la persona tenía que bautizarse para ser judío, ¿no? Y la tradición había marcado eso. Entonces, sí, pero no como tradición. Eh, entonces, por eso cuando aparece el bautismo de Juan el Bautista, no es extraño para los judíos el bautismo. Por eso vemos que mucha gente iba y se bautizaba, porque el lavamiento era algo común, tan común como una tradición. Entonces acá tenemos el conflicto de estos religiosos, de estos guardianes de la ley y de la tradición sobre todo, que ven que los discípulos de Jesús no cumplen con la tradición y le echan en cara a Jesús, o más que echarle en cara, acuérdense que estos religiosos siempre buscaban algo con lo cual podían llegar a señalar a Jesús. ¿Cómo permitís que tus seguidores no se laven las Claro, manos? aprovechan a ver si pisa el palito, diciéndoles cómo permitís que ellos no cumplan con la tradición. Entonces, acá, Eh, claro, exactamente. Mariano, ¿ibas a quería, decir algo? no, quería preguntar, ¿el bautismo de los judíos
¿Era por inmersión, por aspersión? ¿Cómo se bautizaban ellos? ¿Cuál era la costumbre o la ordenanza que tenían de lavamiento de bautismo? Tenían que bañarse, era un baño que tenían que darse, pero el lavamiento como tal era común para un montón de cosas. Acá, por ejemplo, marca algunas de ellas, los jarros, los utensilios de metal, las camas, los vasos. Había sido adquirida esta tradición como, como una cuestión colateral con el resto de la ley, que la ley marcaba que las cosas dedicadas a Dios tenían que cumplir con ciertos requisitos y tenían que ser purificadas. Entonces ellos la habían metido a todas las cosas en ese paquete. Entonces hay que lavar todo. ¿Eh? Pero el bautismo de los judíos era un baño, que no se hacía, era un lavamiento de cuerpo entero. ¿Eh? Eh, bien. Vamos a ir ahora a partir del versículo 6 al versículo 13. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Y lo que dicen los comentaristas, una denuncia profética que hace, que hace Jesús. Versículo 6 al versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? Jesús les respondió: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: Qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición, porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: Basta que alguien diga al padre o a la madre: todo aquello con que podría ayudarte es Corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Muchas gracias, Erika. Después te dejo mi número. Bien. Tenemos entonces acá la respuesta. Salud. La respuesta de Jesús, que es también una denuncia profética, y nos va a hablar de algunos elementos importantes con los cuales le responde a los judíos. En primer lugar, habla de la importancia de la intención con la cual se hacen las cosas. ¿Con qué intención uno lo tiene que hacer? Según el texto que leímos. ¿Cuál es la intención que Dios quiere o que Dios busca? Hacerlo de corazón, no por... Hacerlo de corazón. ¿Qué quiere decir hacerlo de corazón? Hacerlo amable. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir hacerlo de corazón? Sinceramente, con autenticidad, ¿eh? Con honestidad. ¿Cómo? Sin que los demás te digan, ¿eh? Espontáneamente. ¿Eh? Claro, exactamente. Entonces, la primera palabra que nos dice el texto que utilizó Jesús para dirigirse a los religiosos fue la de hipócritas. Hipócritas, lo hablábamos recién en un estudio, hipócrita es la persona que finge un papel, un rol, sin ser eso que está fingiendo. Es decir, los hipócritas en la antigua Grecia eran los actores. Era un tipo de actores que se ponían un disfraz y llevaban adelante un rol, un personaje, pero en realidad no eran ellos mismos. ¿Se entiende, no? Por eso se les llama hipócritas. La caretea. ¿Eh? Literalmente la caretea. Usaban máscaras, usaban caretas. Bien. Entonces, Jesús lo primero que les dice es, Dios lo que les pide es que hagan las cosas de corazón, que hagan las cosas espontáneamente, que las hagan porque las quieren hacer, que hagan las cosas amablemente, como decía Fiamma. Y este es un gran problema que tiene el pueblo de Israel durante mucho tiempo.
toma la palabra de Dios y comienza a construir sobre esa palabra y le comienza a agregar cosas, a hacer adiciones a esa palabra. Fíjense el versículo 11. Ahí está la palabra corbán, corbán en versículo 11, tanto en hebreo como en griego, significa ofrenda. ¿Qué es esto? Había una tradición, o más bien la palabra en el espíritu de la ley, indicaba que todo lo que era lo mejor que uno tenía que ser dedicado a Dios. Y que eso no se podía tocar, eso tenía que ser ofrecido a Dios. Ibas a ofrecer un animal, pues ese animal tenías que cuidarlo, tenía que estar, por ejemplo, el cordero que se sacrificaba una vez al año, un cordero especial, que no Sin tuviera defecto. defecto, claro. Entonces, de ese espíritu de la ley, los judíos habían dicho, bueno, yo puedo llevar ofrendas al Señor y esas las tengo que separar, no las puedo utilizar para otra cosa que no sea para el Señor. Entonces, ellos declaraban algo que es una ofrenda, no la podían usar para otra cosa. Entonces, parece, dice Jesús, acá, lo que nos da a entender Jesús, es que utilizaban la excusa de la ofrenda para no ayudar a nadie. Y toma el caso acá de ejemplo que les da, es el de ayudar al padre y a la madre. Lo vuelvo a decir, o lo vuelvo a leer. Eh, y con eso, diciendo que esto es Corban, con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es como que la gente o la tradición decía, tengo este kilo de harina. Yo sé que mis viejos necesitan harina para pan. Me conviene decir que es Corban, entonces la uso para otra cosa y no para ayudar a nadie. ¿Se entiende el concepto? Claro. ¿Se entiende lo que está criticando Jesús? Es decir, ellos habían hecho de la ley una tradición de la cual se aprovechaban para no hacer lo que la ley les decía. La ley que decía, dice Jesús, tienen que honrar a su padre y a su madre. Podríamos decir acá también, tienen que ayudar a su prójimo. Sin embargo, se agarraban de una tradición para no hacer lo que decía la ley. Estas cosas Jesús no las soporta. Estas cosas Jesús no las quiere. A este tipo de personas que echa la ley y echa la trampa, que se agarran de la ley como excusa para no hacer lo que Dios manda, Jesús los llama hipócritas. A estas personas Jesús les cierra la puerta. Estas situaciones, estas tradiciones, Jesús no las acompaña. Y Jesús es cumplidor de tradiciones, pero de tradiciones que están asociadas directamente con la palabra. Por ejemplo, ¿qué tradiciones cumplió Jesús? Lo que tengo. La Pascua, Bautismo de Juan, la Pascua, ¿qué más? fiestas del pueblo. ¿Qué más? Fue circuncidado, todas tradiciones que tenía el pueblo, pero que respondían a la palabra de Dios. Sin embargo, había tradiciones que Jesús las veía más como un obstáculo. ¿eh? La- Tal era el obstáculo que Dios, a través del profeta Isaías, les había dicho, ustedes son un pueblo que de la boca para afuera me adora, pero no de corazón, y yo quiero que me adoren de corazón. Hay algún punto de la historia del pueblo de Israel donde Dios les va a decir, no quiero sus sacrificios, yo lo único que quiero de ustedes es misericordia, que sean misericordiosos, no me sacrifiquen más cosas. Es como si hoy nos dijera Dios, mirá, no venga más a la iglesia. No quiero que vengas a la iglesia y cantes acá y des el diezmo. Lo que quiero es que me ames en serio y que ayudes a los demás. Es como si Dios nos dijera eso hoy. Entonces, hay ciertas cosas que Jesús no aguanta, que Jesús no se banca y que nosotros deberíamos aprender también a no bancarnos. Y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 23 para finalizar esta perícopa, esta sección.
del 14 al 23. ¿Quién lo tiene para leer? Era. Jesús volvió a llamar a toda la gente y le dijo: escúchenme todos y entiendan. Y nadie que venga de afuera puede contaminar. Lo que contamina a las personas es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús le dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Gracias. 96, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, hasta el 23, 23. Está bien ahí. Bien. Básicamente lo que está planteando Jesús acá, y aprovecha el espacio para hacer una enseñanza a todos los demás, es importante cuando nosotros leemos la Biblia, sobre todo cuando leemos los evangelios, y sobre todo cuando leemos discursos de Jesús o enseñanzas de Jesús, preguntarnos a quién les está hablando, para poder entender qué cosas debemos aplicar a nosotros o qué cosas no. Por ejemplo, eh, acá Jesús les está hablando, está haciendo una enseñanza general, aprovechando el ejemplo, y les está diciendo a la multitud que el problema en realidad no es lo exterior. Lo que nos vuelve impuro no es lo exterior, sino lo que nosotros tenemos adentro, que va en sintonía con lo que decía el profeta Isaías. De labios para afuera está todo bien, pero en el corazón están haciendo mal las cosas. Entonces, el problema con las tradiciones, tiene que ver con un problema interno. Si una tradición me va a ser a mí un obstáculo o me va a ser a mí una excusa para no cumplir con lo que Dios me pide, yo tengo que desecharlo. Porque las tradiciones mal observadas o las tradiciones puestas sobre la palabra de Dios pervierten, pervierten, pervierten la palabra de Dios. No hay que tener dos profesoras que te están. ¿Viste? Eh, esto fue muy importante también la discusión en el tiempo de la Reforma, ¿no? La iglesia cristiana, antes del cisma de la Reforma, había puesto a la tradición junto con la palabra, ¿no? Y hay algunas iglesias cristianas que siguen todavía poniendo al mismo nivel la palabra de Dios y la tradición, ¿no es cierto? Inclusive en el nivel superior. Bueno, en la Reforma fue una gran discusión y se rescató con la sola escritura la preeminencia de la palabra sobre todas las demás cosas. Pero acá está el meollo del asunto y la enseñanza de Jesús, que nos llama a cuidar lo que hay en nuestro interior. ¿Eh? Él da un ejemplo de lo externo, diciendo, el problema no es lo que comes, sino lo que sale de dentro tuyo. Nosotros podríamos entender ahí, bueno, entonces puedo hacer cualquier cosa porque lo exterior no, no, ese no es la enseñanza. La enseñanza radica en que tenés que darle bolilla a lo que hay dentro tuyo. Hoy hablábamos en el estudio, uno tiene que ser honesto con uno mismo y ver qué hay en el corazón. Hay un salmo, no me acuerdo qué salmo es ahora, que dice, examina, oh Dios, mi corazón. ¿Eh? Entonces,
¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? ¿Qué cosas nos están haciendo obstáculo hoy para, para poder adorar a Dios? Quizás hay obstáculos que estamos teniendo que no nos damos cuenta que son obstáculos. Quizás estamos observando tradiciones hoy como evangélicos y las estamos poniendo al mismo nivel que la palabra. ¿Cuáles podrían ser ciertas tradiciones que guardamos los evangélicos? Y por ejemplo, como vos dijiste, creer que venir a la iglesia y aún leer la palabra, ya estamos cumpliendo con toda, entre comillas, la ley de Dios. Y no es así, porque Muy el corazón bien. puede ser hueco, vacío de una verdadera relación, de tratar de ser espejo con Jesús. Eso es realmente muy... Sí, 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 ese es el desafío. Es, Pero ahí en eso entramos todos. ¿Eh? Primero búscame a mí, las demás cosas serán añadidas. Primero Él sería Bien, nuestro andar. busquemos Bien. ejemplos de tradiciones que hayamos elevado y le hayamos puesto como casi a la altura de la palabra. Uno que yo lo vi una vez es el Sí. Tratado de Westminster, que está bárbaro, está buenísimo, pero llegué a ver gente que lo ponía a una altura y yo dije, pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios, porque podría llegar a ser como cuando en el desierto pusieron la serpiente, que fue para una ocasión y después la terminaron adorando. Y habría que Ujú. tener también esa, por lo menos estar atento simplemente, Sí, porque sí, sin duda la confesión de fe es una síntesis o un compendio de la palabra, pero no es la palabra de Dios. De eso claro, estamos de acuerdo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? El diezmo, por ejemplo, ¿ha pasado eso con el diezmo en alguna iglesia? Sí. Javi dice que sí. Ah, muy bien. El diezmo también, ¿no? Hay iglesias que su base teológica es la base de lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el manejo de las ofrendas y el diezmo, eh, tomaron la enseñanza, la convierten en una tradición fuerte y te dicen, bueno, vos si querés estar bien con Dios tenés que diezmar, tenés que observar el diezmo y hacer pacto con Dios. ¿No, Santi? Cuanto más Sí, des, más estaba recibes. pensador. Cuanto más des, más vas a recibir intercambio con Dios. ¿Qué? ¿Se les ocurre alguna otra tradición? Parecía las indulgencias. y nos sigue cumpliendo y ya no tiene razón de ser. Muy bien. A veces ante la suposición del diezmo, porque el diezmo es desconocido aún para el ministro, así debería ser. Este, hay algunos hermanos que, en función de que se supone que diezman más, o por ahí se sabe que diezman más, tienen privilegios Claro. contra otros hermanos que no tienen la posibilidad de diezmar lo mismo. Mm. Sí, Y esa, creo que, no sé si en muchas, pero en algunas iglesias, A eso los visita el pastor en la casa, todo. pero se pone una baja. Jesús mismo le dijo, la viuda fue el que más puso. Hay muchos que tienen y ponen mucho, dice, Ujú. pero la viuda puso todo lo que tenía, que fue, le dio más valor a eso. Te depende de todo. Y uno dice, hay un dicho, probalo al Señor sobre 100, da tu ofrenda que por ahí con 100 no pudiste y con 90 quizás te sobre. Está muy bien. El punto del estudio de hoy es la de prestarle atención
a las cosas que se pueden haber transformado en una tradición para nosotros, ¿no? Que llevamos por sentado que es así. Por ejemplo, suele suceder en las iglesias históricas, como la presbiteriana, entre otras, donde la tradición es muy fuerte. Esto siempre se hizo así. La liturgia tiene este formato. Se tiene que cantar estos himnos. Eh, hay, bueno, esas cosas que, que uno dice, no, pero ¿cómo pones eso por sobre la palabra? Ah, no, andá, sácalo a fulanito del lugar y vas a ver el lío que se arma, ¿no? O poné otro tipo de... ¿Se cambió de lugar? O poné otra música, ¿viste? No cantes más los signos, ¿no? En ciertas iglesias, acá no pasa, pero en las iglesias históricas es muy fuerte la tradición, ¿no? Siempre se hicieron las cosas de esta manera y el Señor nos llama a prestar atención a que las tradiciones no tienen que ser un obstáculo para nosotros. Está bueno tener tradiciones, está bueno tener ciertas costumbres que son observantes de la Biblia, que observan la Biblia, es decir, que la cumplen, pero no son para nosotros la Biblia. Entonces, pensemos por ahí esta noche si alguno de nosotros tiene alguna tradición que puede ser un obstáculo para crecer en nuestra relación con Dios. Quizás hay algo, algún aspecto del carácter de Dios que nos estamos perdiendo por cumplir una tradición. Uno tiene que ver con los apellidos. Los apellidos. Bueno, en la iglesia presbiteriana ser MacGregor no es lo mismo que ser gallego. Sí, Bueno, es parte de la tradición de las iglesias históricas, ¿no? Sucede eso. Pero en iglesias más modernas también se van haciendo tradiciones. Pero ¿por qué nacen las tradiciones? Porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir que estamos en un ambiente reconocible, que podemos manejar, que podemos manipular, ya sabemos que después de esto viene lo otro, ya sabemos que fulanito se va a sentar ahí, menganito se va a sentar allá. Entonces, jugamos un poquito a esto de que nosotros controlamos las cosas, cuando en realidad no controlamos nada, pero tenemos la sensación de que controlamos, ¿no? Para eso es la tradición, para hacernos sentir seguros. Y el Señor nos dice, la seguridad tengo que ser yo, no la tradición. ¿Eh? Eso es muy simple, digo, es muy simple de ver eso. Si un domingo uno mira dónde se sienta tal o cual persona y va y se sienta uno, yo he visto gente que dice, ese es mi lugar. Sí, claro que sí, 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 sí. Así que eso marca que tan fuerte es la costumbre, ¿no? Casi como que el Sí. banco tiene nombre. Claro, no tienen, hay algunos bancos que no tienen. ¿Qué más? ¿Algún comentario más que quieran agregar? ¿Alguna observación que quieran hacer del pasaje, de lo que estamos hablando? Queda claro entonces que Jesús no es que rechaza la tradición, sino que rechaza esas tradiciones que nos alejan de la palabra, que nos alejan del espíritu de la palabra. ¿Eh? Porque Jesús fue observante de la tradición. No vino para abogar la ley, no vino para quebrar la ley, sino que vino para cumplirla. Entonces Él es observante, pero no se banca de ninguna manera aquellos agregados a la palabra. Entonces nosotros tampoco deberíamos bancarnos agregados a la palabra. Tampoco deberíamos bancarnos personas que trabajan de religiosos. No estoy hablando de personas que les pagan un sueldo por ser pastor o por ser sacerdote, no estoy diciendo eso. Personas que se visten de religiosos. ¿Eh? Hay que cuidarse de esa gente. ¿Eh? Como hay una parte que le dice el paganismo, yo no soy como fulano que diezma. La oración. Ah, la oración. Yo no soy como fulano que ora.
Él antes de todo para para agradar. hacerse ver. Sí, sí, sí. Bueno, hay que cuidarse de esas personas y más que nada no convertirse uno en ese tipo de gente. ¿Eh? Aparte Jesús Ese es creo el que timbre que nos... Sí, no dale, digo, Mariano. Jesús hace un resumen clarísimo cuando dice que amar a Dios y al prójimo, en eso se cumple toda la ley. Porque si no empezaríamos, ¿y qué es esto? ¿Y esto es parte de la ley? Aquello, ahí se cumple toda la ley, amar a Dios y al prójimo. Sí, sí, el problema es cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo se hace eso? Es el Ahí tiene un prójimo. montón de cosas agregadas, ¿viste? Porque cada uno puede tener su opinión. ¿Cómo se hace para amar al prójimo y amar a Dios? Eh, claro, entonces ahí vienen todas las adiciones y las opiniones. En cambio, si nosotros podemos seguir la palabra, podemos cuidarnos de no caer en tradiciones, por ejemplo, y nos mantenemos fieles a la palabra. ¿Se entiende el concepto hoy, esta noche? Sí. ¿Sí? Si no me dicen y lo repito todo de nuevo. ¿Se entiende? Bueno, muchas gracias, Fiamma. ¿Te parece que terminemos acá? Sí. Bien, vamos a terminar acá entonces el estudio de hoy y vamos a ir a nuestro tiempo.